Nosotros seguimos en Hechos Guatemala, pues se acercan las fiestas de fin de año, una oportunidad para poder convivir en familia, poder descansar y, por qué no, disfrutar de este hermoso país de la eterna primavera. Para hablar un poco sobre lo que tenemos, las oportunidades, las ofertas para disfrutar de este gran país, nos acompaña Harris Whitbeck, él es el director del INGWAT. Harris, muy buenas noches, bienvenido. Gusto estar acá, muchas gracias por la invitación, José Armando. Harris, pues primero, para comenzar, primera oportunidad que tenemos de platicar aquí en Hechos Guatemala contigo al frente de esta institución. A lo largo de estos 11 meses, ¿qué cambios se han ejecutado al interior del INGWAT para poder eficientar el trabajo y proyectar a una Guatemala diferente? Desde el principio de la gestión comenzamos con un plan para crear el INGWAT 2.0, que es un plan que tiene como que varias líneas de acción, y la principal es modernizar el acceso a la información que tenemos para organizar planes de mercadeo. Entonces empezamos un proceso para poder acceder a un sistema de Big Data que nos da información sobre mercados, información muy específica sobre mercados muy específicos. Eso nos ayuda a dirigir campañas de publicidad y de mercadeo y hacer mucho más eficiente el gasto en eso. Eso ha sido un gran cambio, es un proceso, no todo pasa de la noche a la mañana, pero ha sido muy interesante y hemos visto resultados muy directos. Por ejemplo, detectamos que, este es un ejemplo, Londres y Madrid había una oportunidad porque había como interés en Guatemala, entonces pusimos buses en las calles de la ciudad con el nombre de Guatemala, y a raíz de esa acción pudimos medir que el número de búsqueda de vuelos de Madrid y de Londres hacia Guatemala aumentó. Entonces eso ya nos dice que es una buena estrategia y que es un buen mercado al cual hay que apuntar, y así lo que hemos hecho este año ha sido como hacer mucho ruido. Yo quería hacer mucho ruido para que se diera una narrativa diferente sobre Guatemala en el extranjero. El año entrante, ya con esta base de una narrativa diferente establecida, ya podemos dirigir campañas mucho más específicas. Pero todo esto solo va a funcionar si viene de la mano de mayor inversión en infraestructura turística. O sea, nos queda claro que no hay suficientes hoteles, no hay suficientes productos turísticos. La conectividad, pues, o sea, no lo podemos negar, es un problema tanto en carreteras como conectividad aérea, y se está trabajando sobre eso, pero no hemos parado. Yo nunca he trabajado tanto en mi vida. Harris, más de 20 años en el periodismo, y bueno, sabemos que la idea que tiene el mundo entero de Guatemala es completamente diferente a lo que vivimos aquí en el país. Una Guatemala con lugares maravillosos para conocer, pero ¿cómo cambiar esa idea? Tú bien lo mencionas, estrategias. Recuerdo que recién que entraste a la dirección del INGWAT, tuviste una feria internacional. Esta tarea que día a día hay que estar realizando para poder enamorar al mundo de Guatemala. Sí, es un trabajo constante, y uno tiene que, o sea, hay como estrategias establecidas como el programa de ferias, que INGWAT participa en más de 20 ferias de turismo alrededor del mundo, y esas son muy efectivas porque sabemos a qué mercado vamos y sabemos siempre qué tema llevar a las ferias. Pero también hay acciones que uno tiene que estar como que atento y ver dónde hay oportunidades para comunicarse. Dio el caso de un tiktokero en Estados Unidos que sacó un TikTok dando una mentira sobre Guatemala, diciendo que Guatemala era el quinto país donde más secuestros había en el mundo. Yo vi eso y como periodista me ofendió porque estaba, bueno, como guatemalteco me ofendió, y como periodista más porque estaba diciendo algo que no era cierto. Entonces eso agarramos la oportunidad para rebatirlo. O sea, entonces hicimos un TikTok nosotros, lo rebatimos, eso se volvió viral. Eso resultó en que el tiktokero llegara a Guatemala, lo invitamos nosotros para que viera el país, y se llevó un concepto totalmente diferente. Y toda la atención que se centró alrededor de esa controversia ayudó a que más gente estuviera pendiente, y cuando el tiktokero vino a Guatemala, vio que la realidad era diferente, pues su mensaje se amplificó y fue muy efectivo. Entonces, tenemos estrategias, pero también tenemos que ser muy flexibles y estar abiertos a posibilidades de cambiar el curso cuando vemos oportunidades que están ahí en el horizonte. Platicábamos antes de iniciar la entrevista sobre la importancia y la necesidad de invertir en turismo aquí en Guatemala, que se cuente con una infraestructura hotelera para atender no solamente al turista nacional, sino al internacional. ¿Qué planes o qué acercamientos o algunas mesas de trabajo que existan para poder darle a Guatemala esa cara diferente al turista? Nosotros tenemos muy buena relación de trabajo con la Cámara de Turismo, que es el brazo del sector privado que ve el turismo en Guatemala. Tenemos muy buena relación de trabajo con Agexport también, o sea que con el sector privado estamos constantemente comunicándonos y viendo cómo podemos crear oportunidades en conjunto y cómo comunicarlas en conjunto. Y en las ferias internacionales no solo hablamos con
operadores de turismo, con periodistas de viaje, pero también con potenciales inversionistas. Y el mensaje es que hay la Guatemala de la cual se hablaba no es necesariamente la Guatemala de hoy. Es una Guatemala que ofrece una enorme variedad de productos turísticos que tienen que ver con artesanía fina, con textiles, con gastronomía, con aventura, turismo de lujo, turismo liderado por comunidades, que es muy importante. Y ese es el mensaje que estamos dando. Guatemala es diferente a otros destinos en Centroamérica porque tenemos una cultura viva y tenemos también una cultura ancestral de más de 3.000 años de historia. Entonces, eso nos permite ofrecer productos turísticos que van más allá de la aventura o más allá de playa o más allá de cosas, digamos, como un poco más, bueno, de ese tipo de productos que se ofrecen en otros países. Lo que tenemos que hacer es fortalecer esos productos, incentivar a que se cree productos más auténticos, y eso se logra trabajando de la mano de las comunidades. Y lo hemos hecho, hemos trabajado haciendo giras de escucha por todo el país, hablando con los líderes de las comunidades donde tienen atractivos turísticos y preguntarles, simplemente escuchar y decir, miren ustedes cómo se quieren ver representados, qué creen ustedes que deberían ofrecer y cómo podemos nosotros ayudarlos. Y eso dio resultados específicos. Este año 2 comunidades guatemaltecas por primera vez en la historia fueron galardonadas con el premio de ONU Turismo que se llama Mejor Comunidad de Turismo, Best Tourism Village. Y es un gran logro para ellas porque les da acceso a una red global de apoyos, de intercambio de capacidades, de publicidad. Y entonces yo creo que vamos bien, vamos por el buen camino. El año entrante hay que enfocarnos mucho más en incentivar la inversión. Y estando yo donde estoy, que es, asisto a gabinete por invitación del presidente, porque no tengo la calidad de ministro adentro del país, pero sí voy a gabinete. Eso me da acceso directo a los ministros que tienen que ver con mi cartera. O sea, tengo conversaciones constantes con la ministra de Cultura, con la ministra de Economía, con el ministro de la Defensa, con mi CIVI, y ahí podemos crear planes en conjunto. Así que yo creo que vamos por buen camino, pero ya el tiempo corre, ya nos quedan solo 3 años. Y vienen las fiestas de fin de año, la oportunidad para que la gente salga a recorrer el país, a conocer su país. Se lanza esta campaña de Explora Guate. Platícanos un poco más acerca de esta campaña. Sí, Explora Guate la lanzamos más o menos por Semana Santa y era una campaña para decirle al guatemalteco conozca su país. Es un país maravilloso que ofrece mucho y no todos conocen al país. Entonces, de Explora Guate surgió Redescubriendo Guatemala, que es una campaña que lanzamos esta semana justamente para aprovechar los días de descanso que comienzan la semana entrante. Lo que queremos hacer con Redescubriendo Guatemala es ofrecer información sobre destinos que quizás no sean evidentes, pero que están cerca de centros urbanos. Digamos, si uno vive en Quetzaltenango, se le dice, bueno, puedes ir a X lugar, o si vives en Cobán, puedes ir aquí. Si vives en Guatemala, no solo tienes que ir a Antigua, puedes ir también a la Laguna del Pino, qué sé yo. Entonces es como que ofrecer alternativas distintas a lo que se ha ofrecido tradicionalmente para que empecemos a gozar más de nuestro país. Vemos a la gente que visita el país, a los extranjeros, pero ¿cuál es la proyección que se tiene para cerrar este 2024? Uno, en cuanto al turismo internacional, que es el que se ha trabajado durante todo este año para que por medio de estas campañas lleguen a Guatemala. Ya tenemos un aumento del 16% sobre el número de visitantes no residentes, eso sobre este mismo periodo de tiempo de hace un año, y estimamos que para fines de año llegaremos casi a 3 millones de visitantes. Eso es un número, eso es un récord, nunca se había logrado. La cifra exacta es 2.955.000, o sea, sería como 10 vuelos más y llegaríamos, pero bueno, pero estamos muy cerca de los 3 millones y eso creo que nos va a hacer tener que revisar nuestras metas que nos planteamos al inicio de la gestión, que era de llegar a 4 millones para el final de la gestión, pero todavía nos quedan 3 años, así que yo creo que vamos a ir aumentando, pero para mí no es la cantidad de visitantes, no es lo más importante, para mí es la calidad de visitantes, el tipo de viajero que queremos. Yo prefiero recibir a menos viajeros que pasen más noches en el país y gasten más por día, porque ese tipo de viajero, la derrama económica es mayor y además su impacto es menor. Yo creo que el tipo de producto tan auténtico que ofrece Guatemala atrae a este tipo de viajero. Entonces, por ahí va. Hace unos instantes platicamos de la cara que hay de Guatemala ante el mundo, el tema de migración, las caravanas de migrantes, la inseguridad, pero ¿ha sido difícil cambiar la idea de los turistas extranjeros hacia Guatemala? Pues no ha sido difícil cuando te escuchan.
Y por eso lo que decidimos hacer este primer año era simplemente hacer mucho ruido para que la gente empezara a decir, oye, algo está pasando en Guatemala. Y un dato, o sea, es una anécdota, estamos trabajando con un consultor en aviación en Estados Unidos para empezar a forjar una estrategia para traer unas líneas aéreas al país, y me decía que había estado hablando con unos contactos de él en líneas aéreas europeas y que le preguntaron, oye, ¿qué está pasando en Guatemala? Como que estamos escuchando más sobre Guatemala, y eso ya les hizo interesarse en venir a de repente empezar a volar al país. Así que ese ruido que se empezó a generar este año ya está surtiendo efecto. Muy bien, Harris Whitbeck, director de Linguat, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias. Las puertas de TV Azteca abiertas siempre. Muchísimas gracias, pues feliz Navidad y gracias por tenerme acá. Muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a una pausa.